Hoy vamos a hablar del tema de patrones de teorización. Para poder abordar este tema hemos dividido la presentación en 3 puntos. Primero vamos a hablar aspectos sobre la teorización, cómo se definen los modelos conceptuales, cómo se definen las teorías, y especialmente haciendo énfasis en teorías de rango medio. Un ejemplo de análisis de una teoría de rango medio, como es la teoría de síntomas desagradables, y algunas reflexiones sobre la relación que hay entre la teoría y el desarrollo de una disciplina profesional como lo es enfermería. Vamos a empezar entonces definiendo qué son estos modelos conceptuales en enfermería. Este es uno de los elementos que se ubica en la estructura del conocimiento propuesta por Fawcett en un lugar intermedio, pero de una u otra forma es aún abstracto. Contemplan una serie de elementos de los conceptos del metaparadigma, como son personas, salud, ambiente y cuidado o enfermería. Podríamos decir que son menos abstractos que los conceptos del metaparadigma, pero más abstractos que las teorías. Está en ese punto medio de la estructura. Son también llamados unos marcos conceptuales o sistemas conceptuales o teorías grandes de enfermería. Algunos modelos que proponen las teóricas y que según Fawcett son clasificados como modelos están el modelo de sistemas conductuales de Dorothy Johnson, el de sistemas de Monish King, el de conservación de Levine, el de sistemas de Betty Newman, el de autocuidado de Dorothea Oren, el de seres humanos unitarios de Rogers y el modelo de adaptación de Roy. ¿Qué son las teorías? Podríamos decir a partir de la propuesta que tiene Melis, es que es ese elemento que permite la articulación, la organización y la coherencia y se ve de una forma sistemática dentro del conocimiento de enfermería. Es decir, si uno mira desde el elemento central para el desarrollo teórico está la relación, es decir, no son conceptos aislados, sino que necesariamente existe una relación entre esos conceptos para poderse denominar teorías. Y finalmente estas teorías comunican lo que nosotros como enfermeras observamos, describimos, explicamos y escribimos a través del desarrollo de un fenómeno. Podemos decir que las teorías describen, explican, redicen y prescriben. ¿Cuáles son los tipos de teorías? Tenemos 3 clasificaciones propuestas por Melis, en donde están según su origen. Especialmente esta clasificación se basa en esa teoría prestada que ha utilizado enfermería o esa estructura conceptual y filosófica prestada que ha usado para poder desarrollar sus propias teorías. Existen teorías derivadas de las necesidades, de los sistemas, de los campos de energía, de las teorías del desarrollo, de las teorías del comportamiento y de las teorías de las interrelaciones. También podemos mirar esa clasificación de acuerdo a su nivel y propósito. Están las que son descriptivas, explicativas, predictivas y prescriptivas. Y por niveles de abstracción en términos de la complejidad para poder entender también sus postulados, grandes teorías, teorías de rango medio y teoría de situaciones específicas. Vamos a hacer explicación especialmente de la clasificación según su nivel y propósito. Entonces aquí tenemos las teorías descriptivas, que son las que aíslan los elementos conceptuales, describen y clasifican esa forma en la que los grupos, individuos, situaciones o eventos se comportan. Es decir, que podemos tener elementos de manera separada, de una u otra forma relacionados, pero muy delimitados en su concepto. Tenemos las teorías explicativas, en donde ya empezamos a ver una relación entre esos conceptos de manera más explícita. Es decir, ya hay elementos conceptuales dentro de esa teoría que pueden
definir esa relación entre un concepto y otro. Están las teorías predictivas que, como su nombre lo dice, a la hora de describir la teoría me está prediciendo un hecho que se puede presentar en nuestro paciente o en nuestro grupo o en nuestra situación específica. Ejemplo de esto, por ejemplo, está la teoría del rol materno de Ramona Mercer, en donde ella establece unas etapas, es decir, me predice unas etapas que se pueden desarrollar en ese rol materno. Y están las teorías prescriptivas, que lo que buscan, ese concepto de prescripción, es recetar, ordenar y determinar algo. En enfermería no es común encontrar esta forma de expresión del cuidado de enfermería, quizás limitados por la autonomía que tiene enfermería, pero sí hay un llamado y una posibilidad en la que enfermería prescribe un cuidado de enfermería para que pueda ser desarrollado por un equipo o por el mismo usuario de nuestro cuidado. Tenemos la clasificación de las teorías según su alcance, que ya les mencionaba, una gran teoría, una teoría de rango medio, una teoría práctica, una microteoría. Vamos a empezar por estas grandes teorías. Como su nombre lo dice, al ser grande, están ubicados en un nivel un poco más abstractos, por eso se denominan ser más complejas y amplias, es decir, que yo podría pensar en una teoría de este tipo para abordar un fenómeno que sea un poco más universal. Explican áreas amplias dentro de nuestra disciplina. Al ser tan amplio, pues también puede correr el riesgo de perder el límite de lo que hace enfermería y se puede chocar incluso con otras disciplinas en estos abordajes conceptuales. No son específicas y están formadas por conceptos un poco abstractos, un poco más complejos, por estar ubicados como en esa mitad de la estructura también, y no tienen generalmente la posibilidad de ser probadas precisamente porque abordan conceptos un poco más universales. Estas teorías no tienen definiciones operacionales, es decir, un concepto que haya estado descrito dentro del modelo no tiene una escala de medición específica y realmente asociada al concepto teórico que describe. Por lo tanto, pues no pueden ser probadas en su mayoría, se quedan como estructuras conceptuales no más. Por ejemplo, teorías que se clasifican aquí, está la teoría de la salud como expansión de la conciencia y la teoría de Rosemary Parse de desarrollo humano. Tenemos las teorías de rango medio. Realmente este concepto de rango medio se deriva de la sociología de Merton en el 68. Enfermería adopta este concepto. Es una de las pocas disciplinas teóricas, de disciplinas profesionales que adoptan esta estructura de su conocimiento y que le ha permitido un desarrollo importante para poder tener esa visibilidad como disciplina profesional. Estas teorías son mucho más específicas, tienen menos conceptos y al tener menos conceptos permite una maleabilidad y comprensión del fenómeno que quiere describir la teoría y abarcan un aspecto más limitado, por lo tanto, por tener menos conceptos, también se vuelve algo un poco más específico que no puede ser generalizado a una población universal. Estas teorías de rango medio, como lo mencionábamos, sus conceptos generalmente están relacionados a una definición operacional, es decir, tienen una escala de medición propia o relacionada de acuerdo a su origen teórico y conceptual. Pueden tener una forma de medición, es decir, podemos tener escalas e instrumentos que miden esos conceptos. Sus proposiciones, es decir, las verdades que tienen estas teorías generalmente son concretas y uno las asemeja mucho en la práctica profesional, es decir, uno lo ve en el día a día cuando describes los supuestos teóricos en estas teorías. Tiene la capacidad para medir
o calificar objetivamente conceptos por tener esa definición operacional. Generalmente son unas teorías que permiten guiar la práctica de enfermería de manera muy explícita y muy concreta y muy visible. Nos pueden ayudar a entender esos comportamientos, situaciones y eventos porque tienden a describirlos de manera concreta de la práctica diaria en nuestro ejercicio profesional. Y generalmente estas teorías, algunas están muy relacionadas con la taxonomía, que ese es el lenguaje estandarizado que enfermería ha reconocido, de diagnósticos, resultados e intervenciones y resultados. Estas teorías de rango medio pueden ser implícitas o explícitas, es decir, implícitas, que pueden, al ser derivadas de modelos conceptuales y de teorías grandes, bajan del nivel de abstracción de unos conceptos muy amplios y empieza a hacerlo más concreto al ser una teoría de rango medio. O pueden ser explícitas, derivadas de investigación, en donde lo conceptualmente construido a través de la investigación se vuelve la etiqueta de la teoría. ¿Cuáles son las fuentes de teorías de rango medio? Es decir, ¿de dónde podemos encontrar, de dónde surgen estas teorías de rango medio? Aparte de bajar de ese nivel de abstracción alto de modelos y teorías grandes, ¿cuáles son esas otras opciones para la construcción? Están entonces a partir de revisión de literatura. Algunos abordajes, como por ejemplo el de Roy, ha derivado grandes teorías de rango medio que se han construido a partir de revisiones sistemáticas de literatura, metasíntesis incluso o metaanálisis, que permiten comprobar la relación entre los conceptos. Estudios de campo, es decir, estudios de observación en donde describimos y hacemos explícito a través de la narración de esos elementos conceptuales que permiten la construcción de la teoría, de investigaciones cualitativas. Este es el punto de mayor producción de teoría de rango medio, de modelos conceptuales al bajar ese nivel de abstracción, de las mismas taxonomías que conocemos en enfermería, Nanda, Nick y Nog. Y otra opción son teorías de otras disciplinas. Aquí está el abordaje de la teoría prestada. El análisis estadístico, especialmente estudios donde podemos correlacionar y analizar a través de ecuaciones estructurales los datos, y guías de práctica clínica. Vamos a ver algunos ejemplos de estos desarrollos teóricos de rango medio. Están en esta etiqueta los desarrollos que se ha tenido a partir de la investigación y la práctica. La metodología que más ayuda a la producción de teoría de rango medio es la teoría fundamentada, pero pues también están los otros abordajes cualitativos que no se desconocen. Está la teoría de cuidado de la mujer, en donde buscaron reconocer esos elementos de autocuidado, depresión posparto, mantener vivo el espíritu, la teoría de las transiciones. Aquí se integra una teoría de enfermería ya contextualizada, el marco de referencia de la trayectoria de la enfermedad crónica, la teoría de la aflicción crónica. Es decir, combina elementos que se han traído de las investigaciones, pero que también de una u otra forma esas investigaciones derivaron teorías que se incorporan a esta nueva teoría de rango medio. Está, por ejemplo, la teoría de la aflicción crónica, donde integró 10 estudios cualitativos y revisión de literatura. Entonces noten aquí cómo se combina también los hallazgos en los resultados de las investigaciones de enfermería. La teoría de transiciones, que surge también de una metodología de análisis del concepto, y 5 estudios cualitativos en los que se permitieron ese desarrollo. La teoría de síntomas desagradables, que se desarrolló haciendo la relación entre la teoría y la investigación y la práctica, es decir, mezcló esos elementos de la práctica con todo lo que se venía describiendo alrededor de la variedad de los síntomas desagradables. El
el modelo para la práctica de enfermería en salud ocupacional, que aquí, por ejemplo, hace muy explícito experiencias de la práctica con estándares, construidos a partir de estándares. El modelo de competencia cultural, en donde fue investigación desarrollada en diferentes contextos culturalmente diversos, y eso permitió la definición de la competencia cultural. La teoría de cuidado informado para el bienestar, en donde fue una investigación que definió ese cuidado, pero para 3 escenarios diferentes, y se circunscribe inicialmente a esos 3 escenarios, pero esta teoría ha expandido los escenarios y se vuelve una teoría muy práctica, muy sencilla de entender, muy aplicada a otros contextos, a diferentes contextos de crónicos, críticos, materno. Es una teoría bastante maleable. También se puede tener una modalidad en donde se combinan teorías de enfermería y teoría prestada, o teoría que no es de enfermería. Entonces aquí hay una combinación de conceptos o elementos de múltiples teorías. Es muy común el desarrollo de teorías de rango medio, especialmente en sus inicios del desarrollo teórico de enfermería en este nivel. Y tenemos como ejemplo la teoría del ejercicio como autocuidado, en donde lo que hizo fue una triangulación de 3 abordajes teóricos y 2 abordajes teóricos y de pronto un análisis descriptivo y explicativo de un fenómeno como fue la población con riesgo cardiovascular. La teoría de autotrascendencia, aquí por ejemplo se trae todo el trabajo de Rogers como un marco de referencia y se combina con una teoría del desarrollo como la de Piaget y Fagen. Tenemos también otra modalidad de construcción de teoría de rango medio, que son las guías de práctica o estándares que existen ya están disponibles en enfermería. El modelo, noten cómo aquí hay algunos elementos de la denominación de la teoría, que no necesariamente el llamarse teoría es porque es una teoría de rango medio. En este caso lo denominaron el modelo de práctica de enfermería en salud pública, pero si uno mira al interior de sus elementos, no es un modelo conceptual, sino una teoría de rango medio. Y aquí pues tomó todos los estándares nacionalmente descritos de prácticas de salud pública y los integró en este modelo. La guía clínica del dolor agudo en el posoperatorio permitió también una teoría del manejo del dolor agudo. Wood y Moore usaron esos estándares que existían y construyeron esa teoría. Esta teoría, la siguiente teoría de muerte tranquila, es una teoría ampliamente usada por lo sencilla que es, porque nace de un estándar de cuidado, es decir, nace de lo que estaban viendo que contenían esos planes de cuidado de enfermería, y por eso también se constituye como un elemento importante. Teorías de situaciones específicas, llamadas también microteorías o teorías de microrango o teorías prácticas. Como su nombre lo dice, abordan esa situación específica, tienen una tendencia a ser de tipo prescriptivo o específicas, es decir, me prescriben un cuidado de enfermería de manera muy explícita, son menos complejas, producen una dirección específica a la práctica, es decir, intentan resolver puntos específicos de la práctica, contienen pocos conceptos, 2 o 3 conceptos, no establece muchos, se refiere a unos fenómenos específicos, como les decía, tiene un enfoque hacia puntos álgidos de la práctica, pero también eso hace que tengan un alcance estrecho, es decir, yo no podría usar una teoría que está construida para un fenómeno A, usarla en un fenómeno D o X. Explican pequeños aspectos de la realidad. Tenemos ejemplos como la teoría de autocuidado en la suficiencia cardíaca. Miren cómo aquí se circunscriben en condiciones incluso de enfermedades específicas. Incluso a escenarios específicos como el contexto, el país en el que se ha construido, grupos de género o grupos poblacionales específicos como los caucásicos que mencionan la teoría de IN,
a fenómenos específicos y momentos específicos de la maternidad, como es el amamantamiento, e incluso a género específico, como son las mujeres. Vamos a ver ahora un ejemplo analizando la teoría de síntomas desagradables. Vamos a usar la estructura que propone Lenz, la estructura que propone Lenz y colaboradores de teoría de síntomas desagradables, y especialmente la propuesta de Smith y Layer con el análisis. Tenemos la estructura, la escala de abstracción que propone Smith y Layer en su publicación, en donde también tenemos unos niveles abstractos y unos niveles concretos. Es decir, que si se va hacia arriba es un nivel abstracto y si se va hacia abajo es un nivel más concreto. Tenemos un nivel filosófico, un nivel teórico donde nos ubicamos en las teorías de rango medio y un nivel empírico. En estos tres niveles, entonces, podríamos decir que en un primer nivel, todo el componente filosófico y los valores que se expresan a través de la teoría en supuestos. Es decir, en un nivel filosófico, aparte de entender una visión del mundo de enfermería, como lo veíamos en la diapositiva anterior, en este nivel extraemos los supuestos de la teoría. En el nivel 2 están los conceptos, es decir, qué elementos considera la teoría que son necesarios para entender los fenómenos que quiere describir, pero también muy importante la relación entre estos conceptos. Y en un nivel empírico están esas escalas de medición en la investigación y en la práctica que me permiten y que están muy relacionados a los niveles, al nivel 2, que es el nivel de los conceptos. Las relaciones que ella propone para poder desarrollar toda su propuesta teórica. Aquí están esos conceptos que ella propone. Entonces, en el nivel filosófico ubicamos esta teoría en una visión interactiva e integrativa y plantea los siguientes supuestos. Mire cómo son concretos, no me está diciendo todo un antecedente, sino son descritos de manera concreta. Y pues dice que hay unas situaciones variadas de las personas que experimentan síntomas diferentes. Un elemento ahí empieza a verse como conceptualmente habla de que las personas pueden tener diferentes síntomas y que tienen rasgos comunes. Es decir, hay un patrón que me une esos diferentes formas de expresión de los síntomas. Los síntomas son fenómenos subjetivos y al ser subjetivo empieza a darle esa connotación de que también, a pesar de que tiene rasgos comunes, se puede ver de diferentes formas en las personas, y que los síntomas pueden ocurrir solos o aislados uno del otro, pero pues más generalmente se ve que pueden presentarse simultáneamente, es decir, que la diferencia entre los síntomas quizás no es tan visible. Y ejemplos tienes los síntomas disnea y fatiga, náuseas y dolor, y fatiga y náuseas. Entonces miren cómo se combinan a veces estos conceptos. En los supuestos también dice que cada síntoma es una experiencia multidimensional. Empieza a ver esa connotación que tiene la visión interactiva e integrativa de que no podemos segmentar al paciente, sino que es una experiencia y fuera de eso tiene muchos componentes. Y que también esos componentes tienen unos rasgos específicos, unas características como son las dimensiones comunes. En el nivel teórico, aquí empieza a verse un poco más concreta la teoría de rango medio. Hablan ellas de síntomas, el propuesta de los síntomas que aborda especialmente esta teoría es el dolor, la fatiga, la disnea y las náuseas. Estos son los 4 conceptos centrales frente a subconceptos del concepto de síntomas. Y las dimensiones, la intensidad o severidad, el grado de incomodidad asociada al síntoma, la distribución en el tiempo en la ocurrencia del síntoma y la calidad. Y ellos proponen que todo síntoma varía en estas dimensiones, es decir, empieza a encontrarse la relación entre los conceptos. Define cada uno, define la dimensión del síntoma en intensidad, qué es incomodidad,
qué es distribución en el tiempo, qué es calidad, y miren cómo lo hace más concreto y más sencillo de entender. Define los factores influyentes, los define como el factor fisiológico, los factores psicosociales, los factores situacionales, las consecuencias en el desempeño, las dimensiones de ese desempeño. Aquí de nuevo tenemos elementos del desempeño, que es uno de los elementos principales también de la teoría. Define las proposiciones de relaciones entre los conceptos. Aquí empieza a combinar cada uno de los conceptos que tiene la teoría. Y nos vamos al nivel empírico. Los indicadores empíricos son esos elementos tangibles, los elementos concretos, los elementos visibles de la práctica de enfermería, para la práctica y de la práctica. En investigación, por ejemplo, esta teoría tiene la escala de fatiga derivado, la escala de fatiga, la escala para medir la duración, intensidad y calidad de la disnea, pero también tiene elementos cualitativos de la experiencia del síntoma. En la práctica hay una forma de valorar la disnea y aplica métodos para manejar los síntomas o el síntoma y realizar intervenciones para aliviar el síntoma. Vamos ahora a hacer algunas reflexiones sobre los usos de la teoría, es decir, ¿para qué nos sirve todo esto de desarrollo teórico en enfermería? ¿Qué esperamos nosotros que nos permita esa diferencia con otras disciplinas? Ubicar la jurisdicción de enfermería y que este elemento tan importante como es el desarrollo teórico nos permite. Desde la investigación, ¿para qué nos sirve la teoría en la investigación? Primero, para poder definir esos límites de las preguntas y también incluso relacionar los métodos. Podemos pensar en que una teoría que permita una descripción generalmente me va a permitir desarrollar investigación descriptiva, pero si yo quiero avanzar en ese nivel de desarrollo de investigación, quizás tengo que ir a teorías que me ayuden a explicar, predecir o prescribir fenómenos para poder desarrollar investigación de un nivel superior. Este proceso entre la investigación y la teoría se vuelve un proceso cíclico, es decir, no hay un elemento 1 y un elemento 2, sino que esto se vuelve cíclico. En la medida en que yo uso teoría para hacer investigación, también tengo que volver nuevamente a la teoría, construyendo nueva teoría que me permita validarla a través de nueva investigación. Y es claro entender que es un potencial. Es decir, usar teoría de enfermería dentro de la investigación se vuelve es una posibilidad de darle esa rigor a la investigación, darle esa impronta de desarrollo propio del conocimiento. ¿Para qué nos sirve? Para la práctica. Realmente en la práctica pues es el escenario donde más tenemos dificultad para usar teoría, pero quizás porque pensamos que no existen opciones, no hay posibilidad, se vuelve algo abstracto, algo duro de desarrollar, pero proporciona conocimientos a situaciones de la práctica, es decir, la teoría me puede dar esa foto de lo que yo puedo encontrar en la práctica y me va a dar esa posibilidad de encontrar la relación en el cuidado específico de mi usuario. Necesariamente el escenario de la práctica me valida la teoría. Es decir, yo no puedo tener teoría guardada en un libro, guardada en un anaquel, si yo no lo veo si yo no lo valido en la práctica. Es decir, teoría que yo no pueda reconocer en la práctica es una teoría que no aporta a enfermería. La teoría hace que nosotros tengamos una práctica más eficiente y eficaz. Poder comparar nuestro desarrollo con otras disciplinas.
¿sí? Quizás para algunos el enfoque biomédico es el único estándar que se tiene. En enfermería hemos superado ese enfoque biomédico y podemos tener una práctica eficiente y eficaz con esos indicadores empíricos que podamos medir. Esas escalas propias que tenemos derivadas de teoría nos permiten reconocer realmente nuestro desarrollo. Promueve esa identificación de los resultados, es decir, no todo el resultado de enfermería necesariamente tiene que ser el mejoramiento de un síntoma, sino también la identificación de resultados propios de lo que nosotros hacemos como enfermeras. Ayuda a identificar ese enfoque, los medios y los objetivos de la práctica. Es decir, definitivamente nos permite esa suscripción de enfermería de lo que hace la enfermera y lo que hacen otras disciplinas. La disciplina. Para la disciplina, ¿qué relación tiene entre la teoría y la práctica? Especialmente en ese desarrollo disciplinar. Nos aporta el lenguaje nuevo. Los estudios cualitativos en enfermería, y es donde otras disciplinas han reconocido el desarrollo investigativo que ha tenido enfermería. Hemos construido incluso metodologías como la teoría fundamentada. En combinación con la sociología se desarrolló este método, pero fue a partir de fenómenos que abordaban las enfermeras. Entonces eso hace que nosotros podamos desarrollar un lenguaje propio, un lenguaje que sale de los usuarios, sale de la enfermera, sale de lo que viven las personas en el cuidado y nos puede conducir a un mayor desarrollo de la teoría. Permite la construcción de evidencia. En enfermería estamos muy dados a tomar la evidencia de otras disciplinas, especialmente de la medicina basada en la evidencia. Pero nosotros en enfermería, con un desarrollo teórico propio, construimos también evidencia propia. La disciplina se vuelve más coherente, mucho más organizada, es decir, la teoría nos permite esa identidad y nos permite organizar todo el conocimiento que tenemos en esos conceptos y en esas cajitas que generalmente nosotros tendemos a organizar como enfermeras. Está más orientada a hacia esa posibilidad de la autonomía profesional. Realmente para las enfermeras de la práctica se vuelve un elemento sensible de hacer, de mostrar esa identidad y ese valor agregado que genera enfermería al cuidado de las personas de la salud y aportar a la salud del mundo. Y tener esas teorías propias nos da autonomía. ¿Sí? Si no tuviéramos el desarrollo teórico, podríamos decir que seguimos siendo un oficio, pero el hecho de tener nuestro desarrollo teórico nos da autonomía profesional. Pero también existen algunas barreras que han hecho que el desarrollo teórico no llegue realmente al usuario, que no llegue realmente a los estándares, a las guías de práctica, que llegue al operativo de la enfermera. Y es que nosotros tenemos un rechazo, desde las barreras como nosotros como enfermeras, nosotras mismas generamos un rechazo a este desarrollo teórico porque preferimos y creemos tener más sencillo el hacer. Y sí, es importante el hacer, pero el hacer ¿bajo qué? Debería ser bajo ese enfoque de enfermería, ese enfoque teórico que hay. Y nos centramos mucho más en recibir órdenes médicas. Realmente eso es lo que nosotros estamos haciendo en la práctica y eso hace que el desarrollo teórico no se vea. Como enfermeras, enfermería ha tenido ciertas dificultades en la medida en que llegamos más tarde al desarrollo de la ciencia, pero estuvimos desde su inicio, pero estuvimos siempre generando los datos para que el género masculino desarrollara la teoría. Entonces, eso ha hecho que nuestro desarrollo sea lento y que también aceptemos ese desarrollo también ha sido lento. Y por algunos estereotipos sexuales que se asume que las mujeres no producimos desarrollo teórico y generamos ciencia. Y a veces otra barrera desde las enfermeras como teóricas
es que las enfermeras no usan la teoría por estar muy alejadas de la investigación, es decir, no dimensionan la posibilidad de realizar investigación en la práctica a través de la observación, la sistematización, pero a veces enfermería produce mucha observación y identifica fenómenos sensibles que no documenta, pero que otros sí documentan y se llevan el conocimiento propio. Y a veces ese lenguaje teórico parece esotérico, ¿sí? Como que eso puede ser de una élite que está más en la academia, en las universidades, y no me pega a mí como enfermera de la práctica. Algunas barreras del conocimiento, ¿sí? Quizás el desarrollo en enfermería desde lo teórico ha sido el uso de teoría prestada, pero no nos podemos quedar solamente en el uso del 100% de la teoría producida a partir de teoría prestada. Existen fenómenos de enfermería que pueden desarrollar nuevas teorías y que pueden hacer esa triangulación entre los diferentes teóricos. La formación doctoral de enfermeras en otras disciplinas, de una u otra forma ha aportado, pero en la medida en que yo me alejo de lo que me circunscribe como enfermera, tengo riesgo de generar conocimiento para otras disciplinas. Generalmente, pues, como decíamos, se exploraron esas proposiciones desde la sociología, la psicología, la educación, la fisiología, con implicaciones para la práctica, pero no para la teoría de enfermería. Es decir, comprendimos los fenómenos de la práctica a partir de la teoría prestada, pero realmente ubicados a la teoría de enfermería existen algunas debilidades. Y pues otro elemento es que generalmente nosotros tenemos una visión de dominio único, no trabajamos de manera colaborativa, abordamos los fenómenos de manera segmentada y no unimos todos la forma en que se abordan los conceptos. La limitación de programas de enfermería a un solo marco conceptual también hace que sea una barrera. Tener esa diversidad nos permite comprender fenómenos desde diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces, quizás se tendría que pensar un poco si estos modelos, estos marcos conceptuales tan amplios para un currículo son necesarios. Desde las barreras conceptuales, también en enfermería existe una limitación. Adams en el 74 dice que estas barreras conceptuales pueden hacer que las enfermeras tengan dificultades para delimitar los fenómenos. Es decir, no tener delimitados nuestros conceptos pues hace que nosotros de pronto hagamos cosas que no son de nuestra jurisdicción, como el atender esas órdenes médicas o pensar que enfermería ejecuta un acto médico y ejecuta realmente un acto de cuidado. Poner límites muy estrechos a un fenómeno y de pronto no ver la complejidad de los fenómenos de enfermería, querer centrar tanto ese fenómeno a algo descrito de la manera situal, esa teoría tan específica que de pronto hace que no comprendamos fenómenos tan bien amplios. Hay que ir hacia los dos lados, de construir teoría específica, pero también teoría que me permita comprender fenómenos amplios. De pronto la falta de experiencia, es decir, esa enfermera novicia, tiene dificultades para reconocer los fenómenos desde diferentes perspectivas. Solo la medida en que tenga ese acompañamiento de enfermeras más expertas va a poder entender estos fenómenos propios y a veces necesita echar mano de la experiencia que viven las personas para poder entender los propios fenómenos. De pronto la perspectiva de que enfermería necesita tener resultados a partir de una visión mecanicista de reacción causa-efecto, es decir, yo hago una actividad para producir un resultado que generalmente es más biomédico, va a hacer que enfermería tenga esa barrera conceptual evidente. Y la incapacidad de pronto de la enfermera de permitir que sus sentidos y la intuición permita el desarrollo teórico. Es decir, tenemos que pensar en que las enfermeras deben dar opción
a hablar con el paciente y que preguntarle sobre su experiencia para que puedan realmente permitir un desarrollo teórico. Otro elemento que afecta al desarrollo teórico es ver la investigación como una barrera. El fenómeno de la práctica basada en evidencia para algunos años, los últimos años, ha sido enorme. Pensar en que enfermería debe producir un conocimiento que permita esa práctica basada en evidencia también se volvió una barrera, porque no es la única forma en la que se construye conocimiento y no es la única forma en la que se construye práctica. Entonces, es importante, pero no es la única forma. La nueva onda de la investigación empírica, es decir, solo pensar en que se desarrolla conocimiento a la hora de hacer experimentos. No necesariamente esto se debe pensar como la única opción de investigación. Un lenguaje específico de pruebas, modelos, práctica, y en vez de pensar en un lenguaje teórico y un pensamiento teórico. Generalmente cuando vemos las enfermeras o cuando vamos a las enfermeras de la práctica con una de estas teorías para mirar cómo se puede incorporar, lo que debe primar es un pensamiento teórico y no encasillar una teoría al pensamiento de las enfermeras. Pensar en que esa práctica basada en evidencia debe trascender a una práctica basada en la experiencia que pueda integrar realmente los elementos de la vida real con los elementos de la evidencia y poder producir una calidad en la práctica. Algunos recursos para el desarrollo teórico en humanos. Las enfermeras como enfermeras, ¿qué podemos hacer? La teoría finalmente es una imagen mental. No es algo que yo pueda recetar para desarrollar un cuidado de enfermería. Es una imagen mental que me va a permitir producir un indicador empírico que es esa prescripción como tal. Nos permite la capacidad de observar cada una de las esa teoría nos permite observar y al haber la observación realmente estamos desarrollando ese componente clínico experto. ¿Sí? En la medida en que yo acumulo observación frente a un fenómeno específico y lo puedo empezar a describir y conceptuar, me vuelvo un clínico experto. ¿Qué permite también esa teoría desde el desarrollo sistemático? Como decíamos, generalmente enfermería puede observar, pero lo que debe hacer en esa observación, en ese proceso alrededor de una situación de enfermería donde hay un depósito del conocimiento, recoge datos, analiza y puede ir a describir, hacer descripciones más generales que permitan tener unos conceptos propios y un desarrollo propio. Existe pues también la posibilidad de que a través de la teoría se ponga en orden lo que vemos y observamos. En enfermería, como decíamos, tendemos a tener observación, hacer observación de fenómenos, pero no lo describimos y no lo sistematizamos. Pero no solamente describirlos y sistematizarlos, sino ponerle un orden para que otras colegas puedan entender ese orden de manera conceptual. Otros recursos que existen para las enfermeras como mujeres. Se ha comprobado que pues el hecho de que la enfermería o que las enfermeras estemos dentro de un desarrollo teórico hacia la ciencia es una posibilidad, es decir, que las mujeres sí estamos en capacidad de generar ciencia, ¿sí? A veces el estigmatizar y separar a la mujer de lo científico y de la organización incluso científica afecta y pues se necesita estar convencidos de que podemos producir ciencia. Cada vez pues hay mayor conciencia del gremio, del mundo, de la producción de mujeres, de la producción de ciencia a partir de mujeres, y eso es una oportunidad que tenemos para incluir este desarrollo teórico. También las mujeres aprendieron a ser más flexibles, es decir, generalmente nosotros mismas nos tendemos a dar muy duro entre nosotras.
y quizás ahí tiene que tener esa flexibilidad, aceptar el paradigma o la propuesta teórica del otro, y si yo quiero generar una nueva perspectiva, pues eso me da posibilidades, es decir, no pensar que lo que dice el otro no es, pero yo tampoco tengo una propuesta. También otra oportunidad es que en enfermería, en otras disciplinas, y al mirar el ejercicio de las mujeres en las profesiones, no somos diferentes. Es decir, las estudiantes de enfermería no son diferentes a las estudiantes mujeres de fisioterapia, de medicina, de sociología, de psicología, sino que tenemos una posibilidad, un desarrollo igual, ¿sí? Entonces, ya depende de nosotras dentro de la disciplina esa voz y ese liderazgo que llevemos como mujeres enfermeras. Tenemos una bondad como mujeres, y es la intuición. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de ver cosas donde generalmente el género masculino no las ve. Y eso hace que nosotros podamos tener más opciones de descubrir cosas. Y tampoco en enfermería también se ha llegado a pensar en que no debe haber luchas de sexo intradisciplinariamente. Es decir, nosotros no buscamos como enfermeras pensar que no existen los hombres enfermeros, sino que existen mujeres que se han centrado mucho más en el desarrollo de una disciplina como es la enfermería, sin desconocer que existen hombres que nos puedan aportar. Es decir, podemos pensar en que enfermería es una profesión que ha sido feminizada y que eso también es una bondad, pero que también existe un desarrollo teórico importante que han producido algunos hombres que enfermería acepta. En ver la teoría como fuerza y como recurso, es decir, nuestras primeras teóricas aquí, los modelos primeros, grandes modelos, realmente han sentado las bases para unos próximos pasos de teorías específicas y teorías más concretas. Necesariamente ese pensamiento teórico está relacionado con el pensamiento analítico y crítico. Nosotros no podemos pensar en un desarrollo propio si no no criticamos la práctica diaria, es decir, pensar que la rutina es la mejor forma de expresión de nuestra práctica, ya pasó, ya eso es del pasado. Tenemos que pensar en cuestionar si lo que estamos haciendo en el día a día es lo correcto, es lo adecuado, es lo pertinente, y criticar cada vez más para producir nuevas formas de ver los fenómenos. La visión interactiva e integrativa, esa nueva visión que surge, ha permitido mucho el desarrollo teórico y ha permitido también esa relación entre lo que hacemos y lo que son las mujeres en la ciencia, ¿sí? Entonces, si uno mira cada vez más los fenómenos de la salud, y hablo de salud en general, tienden a que tenemos que relacionarnos más con el otro. Y en eso enfermería lleva la ventaja, lleva el paso adelante. Desde hace mucho tiempo enfermería ha reconocido que eso es valioso, y solo hasta ahora otras disciplinas y la ciencia como tal ha reconocido que eso es necesario. También tener ese desarrollo teórico nos tiene que hacer sentir orgullosos, nos tiene que dar esa fuerza motivadora. Es decir, que cuando vayamos al debate con otras disciplinas podamos decir, no, en enfermería tenemos los modelos que permiten reconocer la adaptación, los modelos que me permiten abordar las transiciones, los modelos que me permiten reconocer esa interacción entre enfermera-paciente. Frente a los recursos conceptuales, ¿qué permitiría esto para enfermería? La práctica de enfermería, esos recursos conceptuales ayudan a mejorar la práctica. Y pues puntualmente pensar en que en esa práctica diaria, en esa interrelación enfermera-paciente, al nosotros hablar con ellos, escucharlos, preguntarles, responder también sus inquietudes y escribir, sobre todo documentar, aumenta esa forma de conceptualizar. Por eso la importancia de las narrativas de enfermería, porque nos permiten describir la relación enfermera-paciente y sacar esos elementos que fueron sensibles para poder
responder a un llamado de cuidado. Generalmente pues las enfermeras estamos entrenadas, esa es una habilidad que tenemos propia de la disciplina y es observar, registrar, analizar y resolver problemas. Pero pues eso nos tiene que ayudar a entender la experiencia en el cuidado, a documentar lo que vemos a través de los sentidos, la intuición, la orientación. Es decir, el método científico en enfermería se apoya de manera importante, no solamente a verlo como una serie de pasos, sino en el marco de la experiencia de las personas. Bueno, y finalmente, para concluir, ¿cuáles serían esos puntos de tensión en el desarrollo teórico de enfermería? Generamos un conocimiento disciplinar o interdisciplinar. ¿Dónde está la jurisdicción de enfermería como conocimiento, desarrollo del conocimiento? Le apuntamos de pronto a teorías globales que me permitan comprender esos fenómenos amplios o de pronto locales que me ayudan a tener mayor visibilidad y mayor puntualidad en el impacto del cuidado de enfermería. Nos vamos a poblaciones vulnerables donde quizás hay mayores necesidades o de pronto algunas privilegiadas y tradicionales de enfermería como es la práctica hospitalaria, por ejemplo. Nos quedamos de pronto como una enfermera técnica que se dedica al hacer o más bien un experto en práctica de enfermería. Usamos un lenguaje a través de taxonomía o más bien damos opción a que se interprete lo que vemos, ese diagnóstico, ese resultado, haya más interpretación que me permita puntualizar el cuidado de enfermería. Hacemos una teorización clínica, es decir, que me permita esos estándares, o de pronto vamos hacia lo conceptual que me permita comprender fenómenos, o de pronto más empírica que me permita tener experimentos e intervenciones de los experimentos, y conocer pues a través de la investigación. ¿Sí? Queremos conocer a través de la mente de la investigación o a través de la teoría. Y creo que aquí no hay una respuesta única para todo. Podemos hacer esa combinación, esa triangulación, esa unión de elementos a través de estas preguntas, porque no hay una única forma de desarrollo de conocimiento. Bueno, y pues creo que hasta aquí tenemos nuestra presentación.